En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos, 14, 12, 16 y 22 al 26. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se inmolaba la víctima pascual, los discípulos dijeron a Jesús: ¿Dónde quieres que vayamos a preparar la cena de Pascua? Él envió a 2 de sus discípulos diciéndoles: Vayan a la ciudad, allí se encontrarán con un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo y díganle al dueño de la casa donde entre: El maestro dice, ¿dónde está la sala en la que voy a comer el cordero pascual con mis discípulos? Él les mostrará en el piso alto una pieza grande, arreglada con almohadones y ya dispuesta. Prepárennos allí lo necesario. Los discípulos partieron y al llegar a la ciudad encontraron todo como Jesús les había dicho y prepararon la Pascua. Mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la dio, y todos bebieron de ella. Y les dijo: Esta es mi sangre, la sangre de la alianza que se derrama por muchos. Les aseguro que no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Cantaron los salmos y salieron para el monte de los olivos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Saludos fraternos para todos en este 9º domingo del tiempo ordinario, y hoy celebramos la solemnidad del Corpus Christi, nuestro espacio Dies Domini, que ofrece unos puntos de reflexión en torno al Evangelio y a la solemnidad que celebramos. Primero, estamos en la sala de la Última Cena. Los acontecimientos de los 2 días anteriores aumentaron la tensión entre Jesús y las autoridades. Señalamos la entrada solemne de Jesús en Jerusalén, la expulsión de los vendedores del templo, las discusiones con los sacerdotes, escribas y ancianos, con los fariseos y herodianos, con los saduceos, con los escribas. Luego, la reflexión sobre las ofrendas de los ricos y de los pobres, el anuncio de la destrucción del templo y el discurso del juicio final. Todas estas cosas hizo crecer la oposición de los grandes contra Jesús. Por un lado, una mujer anónima que acepta a Jesús como Mesías, lavándole los pies. Y por otro, los discípulos que no entendían y mucho menos aceptaban la cruz y querían huir, negar o traicionar. En medio de este ambiente tenso y amenazador, llega el gesto de amor de Jesús, se da totalmente, parte el pan para sus discípulos. En los años 70, época de Marcos, muchos cristianos por miedo habían rechazado, negado o traicionado su fe. Y se preguntaban: ¿hemos roto la relación con Jesús? ¿Él también romperá su relación con nosotros? Quizá es hora de volver. No había respuesta clara. Jesús no dejó nada escrito. Reflexionando sus hechos y su amor, los cristianos descubrieron la respuesta. El regreso siempre, siempre es posible. Segundo, preparación de la cena de la Pascua. En total contraste con la mujer que ungió a Jesús, Judas, uno de los 12, decide traicionarlo y conspiró con los enemigos que le prometieron dinero. Jesús sabe que será traicionado. Aún así, fraterniza con los discípulos en la última cena. Seguro
Han gastado dinero para alquilar la sala grande al piso superior con divanes y tapetes. Siendo la noche de Pascua, la ciudad rebosa de gente que está de paso. Era difícil encontrar un lugar para reunirse. La noche de Pascua, las familias llegadas de todas partes del país cargaban su propio cordero para el sacrificio en el templo, y luego cada familia, en una celebración íntima y muy familiar, en cada casa celebraban la cena pascual y comían el cordero. La celebración estaba presidida por el padre de familia. Por esto, Jesús preside la ceremonia y celebra la Pascua junto a sus discípulos, su nueva familia. La sala grande del piso superior quedó en la memoria de los primeros cristianos como el lugar de la primera Eucaristía. Allí se reúnen después de la ascensión del Señor Jesús. Allí estaban cuando descendió el Espíritu Santo en Pentecostés. Ahí se reunían para rezar durante la persecución, y ahí Pedro los encontró después de su liberación. Tercero, la Eucaristía, el gesto supremo del amor. El último encuentro de Jesús con sus discípulos se desarrolla en el ambiente solemne de la tradicional celebración de la Pascua. El contraste es muy grande. Por un lado, los discípulos se sienten inseguros y no entienden lo que sucede. Por otro lado, Jesús, tranquilo y señor de la situación, preside la cena y realiza el gesto de partir el pan, invitando a los amigos a tomar su cuerpo y su sangre. Él hace aquello por lo que siempre oró: dar su vida para que sus amigos vivan. Este es el sentido profundo de la Eucaristía: aprender de Jesús a darse sin miedo de las fuerzas que amenazan la vida, porque la vida es más fuerte que la muerte. La fe en la resurrección anula el poder de la muerte. Terminada la cena, saliendo con sus amigos al huerto, Jesús anuncia que todos lo van a abandonar. Van a huir o se dispersarán. Y les avisa: después de la resurrección, les precederé en Galilea. Los apóstoles rompen las relaciones con Jesús, pero Jesús no las rompe con ellos. Él los esperará en Galilea, en el mismo lugar donde 3 años antes lo llamó por primera vez. La certeza de la presencia de Jesús en la vida del discípulo es más fuerte que el abandono y la fuga. Jesús sigue llamando. El regreso siempre es posible. Y este anuncio para los cristianos de los años 70 es también para nosotros. Antes del gesto de amor, habló de la traición de Judas, y después del gesto de Jesús, habló de la negación de Pedro y de la huida de los discípulos. Es el amor incondicional de Jesús que supera la traición, la negación y la huida de los amigos. Es la revelación del amor gratuito del Padre. Pablo va a decir: ni las potestades, ni la altura, ni la profundidad, ni ninguna criatura podrá jamás separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Romanos 8. Cuarto, la celebración de la Pascua en tiempos de Jesús. La Pascua era la fiesta principal de los judíos. En ella se conmemoraba la liberación de la esclavitud de Egipto. Se encuentra en los orígenes del pueblo de Dios. Más que una simple memoria del Éxodo, la Pascua era una puerta que se abría cada año a fin de que todas las generaciones pudiesen tener acceso a la acción liberadora de Dios que en el pasado dio inicio al pueblo. Mediante la celebración de la Pascua, cada generación y cada persona bebían de la misma fuente de la que habían bebido los padres en el pasado al ser liberados de la esclavitud de Egipto. La celebración era como un renacimiento anual.
En tiempo de Jesús, la celebración de la Pascua se hacía de modo que los participantes pudiesen recorrer el mismo camino recorrido por el pueblo después de la liberación de Egipto. Para que esto suceda, la celebración se desarrollaba con muchos símbolos: hierbas amargas, cordero mal asado, pan sin levadura, cáliz de vino y otros. Durante la celebración, el hijo menor pregunta al padre: «Papá, ¿por qué esta noche es diversa de las otras? ¿Por qué comemos hierbas amargas? ¿Por qué el cordero está a medio asar? ¿Por qué el pan no tiene levadura?». Y el padre respondía, narrando con libertad los hechos del pasado. Las hierbas amargas nos permiten experimentar la dureza y amargura de la esclavitud. El cordero mal cocinado evoca la rapidez de la acción divina que libera al pueblo. El pan no fermentado indica la necesidad de renovación y de conversión. La falta de tiempo para preparar todo indica la rapidez de la acción divina. Celebrar la Pascua presidida por el padre de familia le daba libertad y creatividad en el modo de conducir la celebración. Quinto, la Eucaristía es la Pascua celebrada por Jesús en la última cena. Con la intención de celebrar la Pascua judía, Jesús, la vigilia de su muerte, se reunió con sus discípulos. Era su último encuentro con ellos. Por esto llamamos la última cena. Muchos aspectos de la Pascua de los judíos son válidos para la celebración de la Pascua de Jesús. Ayudan a entender toda la Eucaristía, aprovechando la libertad que el ritual le daba. Jesús dio un nuevo significado al pan y al vino. Cuando distribuye el pan dice: «Tomen y coman, esto es mi cuerpo entregado por ustedes». Cuando distribuye el cáliz con el vino dice: «Tomen y beban, esta es mi sangre derramada por ustedes y por todos». Y al fin, sabiendo que es el último encuentro, la última cena, Jesús dice: «Ya no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios». Así, Él unía su dedicación, simbolizada en el pan partido y compartido, a la utopía del reino. Eucaristía quiere decir celebrar la memoria de Jesús, que da su vida por nosotros, a fin de que nos sea posible vivir en Dios y tener acceso al Padre. En el sentido profundo de la Eucaristía, hacer presente en medio de nosotros y experimentar en la propia vida la experiencia de Jesús que se da muriendo y resucitando. Sexto, la celebración de la Eucaristía por parte de los primeros cristianos. No siempre los cristianos consiguieron mantener el ideal de la Eucaristía. En los años 50, San Pablo critica a la comunidad de Corinto porque cuando celebraban la Cena del Señor, hacían todo lo contrario. Algunos comen primero su cena y así uno tiene hambre y el otro está ebrio. Celebrar la Eucaristía como memorial de Jesús quiere decir asumir el proyecto de Jesús. Quiere decir asimilar el proyecto del Señor, imitar su vida compartida al servicio de la vida de los pobres. Al final del primer siglo, el Evangelio de Juan, en vez de describir el rito de la Eucaristía, describe cómo Jesús se arrodilla para cumplir el servicio más común, lavar los pies. Al término de aquel servicio, Jesús no dice: «Hagan esto en memoria mía», como en cambio sí lo dice en la institución de la Eucaristía. Al lavar los pies dice: «Hagan lo que yo he hecho». En vez de ordenar que se repite el rito, el Evangelio de Juan pide actitudes de vida que mantenga viva la memoria del don sin límite que Jesús hace de sí mismo. Los cristianos de la comunidad de Juan sentían la necesidad de insistir más en el significado de la Eucaristía como servicio que del rito en sí mismo.
Y por último, séptimo, olvidar la riqueza de la Pascua judía cuando se celebra la Eucaristía se parece a tirar por tierra la pared donde está colgado el cuadro. La riqueza de la celebración de la Pascua, tal como se hacía en el Antiguo Testamento y en el tiempo de Jesús, ayuda a profundizar el sentido de la Eucaristía hoy y evita la rutina. Haciendo un resumen de lo dicho, veamos algunos aspectos para enriquecer nuestras celebraciones. Primero, tomar conciencia de la opresión en la que vivimos, es decir, masticar hierbas amargas. Segundo, recordar la liberación de la opresión, como la respuesta del Padre a la pregunta del Hijo. Tercero, experimentar la rapidez de la fuerza liberadora de Dios, la carne mal cocida y el pan sin levadura. Cuarto, celebrar la alianza, asumir de nuevo el compromiso, es decir, comprometerse comiendo el pan que Jesús ofrece. Quinto, dar gracias a Dios por las maravillas de Dios en nosotros, mediante los gestos de alabanza. Sexto, reanimar la fe, la esperanza y el amor, es decir, la animación común y recíproca. Séptimo, recordar todo lo hecho y lo no hecho aún, es decir, recordar todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Octavo, recrear en nosotros el mismo don que Jesús hizo de sí, lavar los pies. Noveno, vivir la pasión, muerte y resurrección del misterio permanente de la vida. Y por último, décimo, recibir la comunión generadora de fraternidad, gestos de paz y de ayuda. Como vemos, la Pascua judía, la Pascua de Jesús, hoy es un espacio profundo para hacer vida en el cuerpo y en la sangre del Señor. Que Dios nos ayude en este proyecto, así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Abundantes bendiciones.